Pasamos a nuestra siguiente ponencia, titulada Turismo 4.0 y Economía Circular, expuesta por el señor Alfonso Vargas Sánchez, profesor catedrático de Organización de Empresas en nuestra casa, la Universidad de Huelva. Listo, ¿no? Muy bien, pues buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Pasamos de la ciberseguridad a la economía, si no recuerdo mal, tal como está organizado el programa. Y bueno, después de haber escuchado a los jóvenes intervinientes en la sesión anterior, uno, aparte de quizás sentirse, como se ha dicho, un poco preocupado, también se siente algo más rejuvenecido, ¿no? Y bueno, eso tiene su lado positivo. Igual que, bueno, también sería importante, siempre falta tiempo, ¿verdad?, para estas cosas, pues quizás también hablar de la dimensión ética, ¿no?, que estas cuestiones de las que hemos oído hablar en las últimas intervenciones, pues suscita, por lo menos me suscita a mí, ¿no? En fin, vamos a lo que nos ocupa en este momento. Pues un año más encantado de acompañaros en esta Science City 2021, aportando pues modestamente pues algún estudio, alguna investigación, aunque sea a título exploratorio, dentro de lo que son, entiendo, las temáticas que aborda esta jornada, ¿no? En este caso, como el propio título trata de reflejar, es un trabajo que está en la intersección entre la industria 4.0, la economía circular y el turismo, que es el campo de aplicación, como ahora me referiré, no sin antes pues, mostraros rápidamente un poco cuál sería la agenda a desarrollar en estos 15 minutos aproximadamente que tenemos. Una breve referencia, aparte de la introducción, al marco teórico que la soporta, la descripción de cómo están las cosas en este terreno a nivel de las startups de economía circular en España y particularmente en Andalucía, algunos apuntes también sobre aplicaciones al campo del turismo, que ya existen, u otras que potencialmente pudiera tener, y las conclusiones de rigor al final. Bueno, como os decía a título de introducción, estamos en esa intersección entre esos grandes temas, ¿no? La economía en general, la empresa, el sector del turismo en particular, está sujeto a una serie de vectores de cambio y dos de ellos claramente tienen que ver con la revolución tecnológica que está en ciernes y que, bueno, pues ya empezamos a otear. Y también hay un vector fundamental que tiene que ver con la sostenibilidad y que nos lleva a una vía fundamental para avanzar en ese terreno, que es la economía circular. Bueno, ahí con el turismo en el centro, pues vamos a ver un poquito cómo están las cosas y cómo vamos avanzando en el sentido de ver cómo estas nuevas tecnologías están siendo utilizadas para aplicar los principios de la economía circular en un campo que en principio pues no ha sido de los más avanzados, digámoslo así, en la aplicación de todo esto, como el turismo, pero que sin duda ninguna pues se va incorporando, como no puede ser de otra manera, a todas estas tendencias que están reconfigurando el panorama económico y empresarial en general. Para eso me he apoyado en un proyecto que está desarrollando el Circular Lab de Coembes, que se llama Go Circular Radar, donde ahí pues tenemos, digamos, un registro o un censo de las startups del sector de la economía circular en España. Y he tomado los datos últimos a 30 de septiembre, donde había registradas 165 startups. Bueno, todo esto se incardina dentro de un marco teórico con dos grandes pilares. Uno primero que tiene que ver con pues, una cierta reflexión en torno a la industria 4.0 y su aplicación al campo del turismo, que
lo que se ha dado en llamar el turismo 4.0, que a su vez ha ido desembocando en un fenómeno que se conoce como el turismo inteligente o en su aplicación a los destinos turísticos inteligentes, que al final viene a ser sustancialmente la aplicación de una lógica basada en datos, aprovechar todo ese enorme caudal de datos, sean estructurados o no estructurados, que estas nuevas tecnologías nos aportan, para conocer mejor cuáles son nuestros problemas y adoptar las mejores soluciones posibles. Recuerdo que hace un par de años, si no me falla la memoria, pues el trabajo que tuve la ocasión de compartir con vosotros, pues tenía que ver con esto y su aplicación al sobreturismo, ¿no? Al llamado sobreturismo, que bueno, ahora vamos a tener que retomar una vez que todo este tiempo de pandemia, esperemos, pase, ¿no? Y luego el segundo gran pilar de esa referencia teórica, pues tiene que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con el papel que juega la economía circular en ese terreno. En el campo del turismo, pues todavía a un nivel incipiente, muy basado en las famosas R's, algunas de las famosas R's que constituyen los principios de la economía circular, particularmente en este terreno, pues a la de reducir determinados consumos, energía, agua, etcétera, la reutilización de materiales y el reciclaje. Y por último, dentro de ese marco de referencia teórico, pues alguna observación acerca de cómo ambos vectores, turismo inteligente y economía circular, convergen y se ponen al servicio de la sostenibilidad en esta actividad que nos trae cotidianamente alguna controversia, y hablar de sostenibilidad pues es necesariamente hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo podemos contribuir a que el turismo, en este caso, contribuya en la mayor medida posible a su consecución. Al final, esa revisión teórica nos lleva a identificar claramente un gap en la investigación, en el sentido de que aún necesitamos trabajar bastante para conocer cuáles son las implicaciones reales de la integración entre turismo inteligente y economía circular, sobre todo aportando evidencia y cómo afecta, por ejemplo, a los modelos de negocio de las empresas. Bueno, aquí hay simplemente un ejemplo de una startup italiana que me parece muy interesante porque incide en algo donde todavía en nuestro entorno más próximo hemos avanzado muy poco. Y las empresas intentan hacer lo que pueden por sí mismas, en sus propias organizaciones, pero un avance más decidido en el campo de la economía circular exige la colaboración entre las empresas, entre empresas del mismo sector y empresas de sectores diferentes. Bueno, esta startup italiana lo que aporta es una solución de interfaz entre empresas que, digamos, no saben muy bien qué hacer con un determinado residuo o un determinado subproducto, y otras empresas, seguramente de sectores diferentes, que pueden utilizar ese residuo o ese subproducto como una materia prima secundaria en su proceso de manufactura o de lo que fuere. Yendo a la iniciativa concreta que les apuntaba anteriormente, esa iniciativa conocida como Go Circular Radar, que recoge las startups de economía circular en España, aunque también hay algunas que están ahí que no son españolas, aunque la inmensa mayoría sí. Pues bueno, esas 165 a que antes me refería, unas breves pinceladas acerca de cuál es el panorama a nivel de España. La mayor parte de esas startups pues, están localizadas en la Comunidad de Madrid, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Después viene Andalucía, aparecen 14 empresas de este tipo. Luego me referiré a ellas específicamente por la cercanía que representa para nosotros. Son empresas, como no podía ser de otra manera, porque estamos hablando de startups, son empresas muy jóvenes. Prácticamente 2/3 de ellas, como veis, se constituyeron a partir de 2017. El ámbito principal de sus actividades está en la fabricación y el desarrollo tecnológico. En cuanto a la etapa de la cadena de valor en la que desarrollan su actividad, pues la mayor parte de ellas
están ubicadas en la fase de reciclaje y dar una segunda vida a los materiales. Y por último, referir que la cadena de valor de la electrónica y de las TICs es la más frecuente, aunque aquí pues, existe una dispersión bastante grande. Por poner simplemente dos ejemplos que nos permitan ilustrar esto, pues traigo aquí estos dos casos, ¿no? El primero es de una empresa localizada en la Comunidad Valenciana, concretamente en Gandía, que tiene registrado tiene patentado un sistema denominado QR Tracing, que en definitiva en lo que consiste es a partir de códigos QR y geolocalización, pues conocer de forma completa cuál es la trazabilidad, por ejemplo, de envases, de contenedores, de forma tal que eso pues, facilita su reutilización e incluso su reciclaje. Todo esto funciona a través de un sistema en la nube al que se puede acceder desde cualquier dispositivo, de manera tal que, como decía, por lo que he podido conocer del funcionamiento de esta empresa, pues se tiene perfectamente controlada la trazabilidad de todos estos elementos, por ejemplo, sean envases, contenedores, etc. Y otro ejemplo es el de esta empresa de base tecnológica en la que participa, por cierto, la Universidad de Valladolid, allí está radicada, se llama RD Nest, que fundamentalmente trabaja con sensorización. Eso sirve para, por ejemplo, la gestión de residuos, donde los diferentes contenedores de residuos, a partir de esos sensores, pues se conoce hasta qué punto pues, la capacidad de llenado se ha completado o no, y a partir de ahí se pueden calcular rutas eficientes para la recogida de esos residuos. O también esa sensorización la aplican, y eso ya tiene una cercanía mayor, incluso al campo del turismo, para el conocimiento de los flujos de personas, identificación de personas, por ejemplo, en eventos, en parques temáticos, en centros comerciales, por tanto, para tomar decisiones para regular posibles disfunciones en esos flujos, masificación, etc. En lo que se refiere a Andalucía, pues no puedo señalar a ninguna en la provincia de Huelva. De las 14 que antes me refería, 6 están en Sevilla, 3 en Málaga y otras 3 en Granada y 2 en Córdoba. Incluso he buscado fuera de este registro y no he encontrado ninguna experiencia al respecto, ninguna startup en nuestra provincia. Veremos. Son incluso más jóvenes que en el contexto general de España, como ven por el dato que ahí se ofrece. Su ámbito principal de actividad se concentra sobre todo en el desarrollo tecnológico y en el comercio electrónico, y donde mayoritariamente operan es en la cadena de valor de agua, alimentación y nutrientes. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Algunos me voy a referir muy brevemente por el tiempo disponible a continuación. La primera a mí me gusta particularmente, está Orbis. Orbis trabaja con un sistema de inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes que se aplica a la gestión de residuos. Y sus clientes son fundamentalmente restaurantes. Bueno, les voy a mostrar alguna fotografía que tengo por aquí, donde a partir de esa cámara, que ven en la figura, en la fotografía de la parte inferior derecha, hay una cámara que permite reconocer cuál es el sobrante de un determinado plato que se ha servido en un restaurante, reconoce cuál es ese desperdicio alimentario, qué cantidad hay ahí, por supuesto, cuándo se produce, y eso, toda esa información se despliega en un cuadro de mando, algo así como lo que veis en esa parte también inferior de la imagen, que sirve de ayuda a los gestores del restaurante para saber pues, la evolución de los desperdicios alimentarios que se producen, qué tipo de desperdicio alimentario es, y en definitiva cómo pueden ajustar, porque todo eso son costes para la empresa, cómo pueden mejor ajustar sus platos,
su oferta en el restaurante para ajustarse mejor al cliente y también reducir el desperdicio alimentario. Bueno, este es un ejemplo bonito, interesante. Hay otros, por ejemplo, que tienen que ver con... me salto alguno porque no tenemos tiempo para todo, pero un ejemplo curioso es este de Sunny Tots, que tiene que ver con el turismo familiar, ¿no? Las familias que viajan con niños, pues habitualmente se ven con dificultades para llevar consigo los carritos, las tronas, en fin, muchas cosas que se requieren para los niños pequeños, para los bebés. Bueno, con esta web tú puedes hacer la reserva correspondiente en el destino de todos esos utensilios que necesitas para manejar a estos pequeños. No necesitas viajar con ellos, los reservas, en el destino te lo entregan y te lo recogen y pagas por el tiempo que lo usas, ¿no? En fin, yo aprovecho, por ejemplo, es una aplicación también para la gestión del desperdicio alimentario. Es parecida a otra que es quizá más conocida, de Too Good To Go. Va en la misma línea y hago referencia a ella porque es andaluza, ¿no? Es una startup, se localiza en Alcalá de Guadaira, de Sevilla. Y bueno, para ajustarme al tiempo, no pasarme demasiado, conclusiones. La primera conclusión es que, en efecto, tal como la literatura nos dice, las tecnologías de la industria 4.0 pueden ser muy útiles y pueden acelerar la aplicación de los principios de la economía circular. No obstante, la literatura también nos muestra claramente gaps que existen en este campo, como por ejemplo la falta de evidencias empíricas acerca de las consecuencias que todo esto tiene en los modelos de negocio y cómo deberían adaptarse. Yo he hecho un pinito al respecto en el caso de Orbitz, que me lo he pasado, está por aquí, pero bueno, va al encuentro de esa necesidad que la propia literatura nos revela. Respecto a las startups relacionadas con la economía circular, más vinculadas al desarrollo tecnológico y al turismo, después de analizar lo que hay en esa larga lista que antes le referí, la conclusión preliminar es que la utilización de las tecnologías más innovadoras se encuentra todavía en un estado bastante inicial. Yo les he comentado esa de Orbis, que es de las mejores en el sentido de aplicación de tecnologías más punteras, pero bueno, es un caso ciertamente aislado. La mayor parte siguen centradas en las aplicaciones móviles y en las soluciones de comercio electrónico. Por lo tanto, el potencial de crecimiento que ahí existe es todavía muy grande. Y los campos donde se han centrado más estas empresas hasta el momento han sido la reducción del desperdicio alimentario, que por otra parte es una prioridad a nivel de toda la Unión Europea, no solo de España. Y también se puede observar cómo ese concepto del producto como servicio, es decir, el pago por el uso o alquiler, es un modelo de negocio que también se va extendiendo paulatinamente en el propio sector turístico. En fin, nada más. Espero que haya tenido algún interés estos minutos de charla o de compartir con vosotros. Y como siempre, ahora y en el futuro, a vuestra disposición. Muchas gracias, doctor Alfonso. ¿Alguna pregunta en la sala? Gracias, muy interesante. Realmente el turismo no se ha vinculado mucho con economía circular. En mi país, que es Costa Rica, tenemos más el turismo ecológico y la economía ecológica, pero desde hace ya varias décadas. Sin embargo, lo podemos vincular con la economía circular y toma en cuenta otras muchas cosas de los diferentes eslabones de la cadena. Por ejemplo, si vas a alquilar un carro o un vehículo para ir a las playas o a los parques nacionales o lo que sea, lo pueden rentar con la compensación de las emisiones de carbono que vas a hacer por el uso de combustibles fósiles. O, por ejemplo,
si llegas al hotel, puedes escoger entre un hotel 1, 2, 3, 4 o 5, no estrellas, sino hojas de sostenibilidad del turismo. Entonces, todas las cosas que vas a usar adentro del hotel están siendo compensadas con carbono o neutralizadas de una u otra forma, con siembra de árboles o con inversión en esas otras acciones. Y también ahora se está introduciendo, digamos, elementos en donde también compensan el viaje desde tu país de origen, viendo las millas que vas a usar, dependiendo de las escalas que hiciste, etcétera. Entonces, para que las tomen en cuenta, pues se lo sugiero para tomarlas en cuenta dentro de estos estudios de economía circular que está haciendo. Gracias. Pues le agradezco mucho su observación y curiosamente le puedo decir, no sabía que tendríamos aquí a un costarricense, le puedo decir que ayer y antes de ayer, es por eso que no pude participar los días anteriores, creo que a Tomás se lo comenté, estuve en el primer foro de ecoturismo de Andalucía, que se ha celebrado en Aracena en estos días, y Costa Rica ha sido una referencia, ¿no?, que ha hecho las cosas muy bien en este terreno, ¿no? Simplemente añadir a su intervención, con la que no puedo estar más de acuerdo, como es obvio, bueno, esto de la economía circular en su aplicación al turismo y en general se ha vinculado mucho, al menos inicialmente, en las fases iniciales, con el reciclaje, ¿no?, con el reciclaje de los residuos. Bueno, esa es una aproximación reactiva, ¿no? Tenemos unos residuos, no sabemos qué hacer con ellos. Bueno, el reciclaje es una opción, lógicamente, mucho mejor que el vertido en vertederos que incluso pueden estar no controlados, ¿no? Pero bueno, ahí el desafío es tratar de no generar esos residuos. Y en todo caso, un gran desafío es, como apuntaba anteriormente, no utilicé la palabra, pero me da la oportunidad de hacerlo ahora, lo que se conoce como la simbiosis industrial. Es decir, la colaboración entre empresas de diferentes sectores para lograr el aprovechamiento de esos residuos, ¿no? Yo en ese sentido, si le interesara, le recomendaría una iniciativa que está en marcha en Baleares, en Baleares, en la isla de Mallorca, que se conoce como hoteles circulares, donde las 4 grandes cadenas, Riu, Meliá, Iberostar, Garden, se han puesto de acuerdo junto con una empresa de tratamiento de residuos, la empresa de tratamiento de residuos pública de la Comunidad de Baleares, TRIME se llama, de forma tal que los residuos orgánicos se separan y se recogen. Esos residuos orgánicos van a una planta de tratamiento para generar compost. Ese compost es utilizado, y ese es otro elemento que entra en juego dentro de la colaboración, con empresas agrícolas de la propia isla, y el círculo se cierra de manera tal que esos productos, llamémosle kilómetro cero, hay un compromiso de que las cadenas hoteleras lo van a adquirir. Se cierra el círculo, ¿no? Es un bonito ejemplo de circularidad en el turismo que le recomendaría si le resulta interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la charla. Parece que nos ha abierto bastante la mente acerca de la cantidad de posibilidades que hay y que no aprovechamos. Quería preguntarle si en su mente hay algún caso aquí en la provincia de Huelva, que estamos prácticamente a cero, que incluso creo que lo que se está haciendo es aprovechando los huecos que van dejando las minas para convertirlas en vertederos, como es el caso del proyecto de Tecnosuelos que está iniciándose y demás. ¿Hay algún caso flagrante que podamos hacer aquí en Huelva que en realidad no se esté haciendo? ¿Qué es lo primero que se le ocurre o se le viene a usted a la mente? En el turismo, que es donde te puedo dar algún norte con más fundamento, estamos todavía arrancando, ¿no? Estamos todavía arrancando. Hay alguna cadena hotelera que ha conseguido algún hito importante, por ejemplo, la certificación de su estrategia circular con una norma de AENOR, eso es de hace unos días, pero bueno, es una cadena y donde lo está principalmente aplicando no es aquí, no es en el establecimiento que tiene aquí. Aquí la cuestión es que hay muchos palos que tocar. Es decir, por una parte, lo que los propios establecimientos hoteleros puedan hacer, per se. Por otra parte, hay que involucrar a la comunidad local, a los residentes en los destinos. Hay que también hacer un esfuerzo
de reeducación del turista. Es decir, yo estoy absolutamente persuadido que la sostenibilidad, al menos en este campo, no la conseguiremos o no conseguiremos avanzar lo suficiente si no nos reeducamos todos, sabiendo qué queremos y por qué tenemos que ir en esa dirección y en qué medida adaptar nuestros comportamientos, que como turistas son en alguna medida diferentes a los comportamientos habituales en los lugares donde residimos, ¿no? Y sobre todo yo te diría, si lo aplicamos a la provincia de Huelva, al campo al que tú me llevas, se nos ha abierto una ventana de oportunidad extraordinaria que yo no sé hasta qué punto quienes tienen la responsabilidad de conducir las estrategias del sector en la provincia la han visto, o si la han visto, la ponen en práctica. Es decir, si nosotros como destino turístico podemos vender algo, es sostenibilidad, o deberíamos vender sostenibilidad en general y particularmente sostenibilidad ambiental, por los recursos naturales con los que contamos, ¿no? Y eso pasa, o pasaría, por hacer una apuesta decidida por impulsar la economía circular en el territorio. ¿Hasta qué punto eso se está haciendo? Yo honestamente te diré que no lo veo. Pero la ventana de oportunidad está ahí y somos capaces de entrar por ella y aprovecharla. Podemos fortalecer mucho nuestra posición en un contexto donde la gente, cuando hablamos de turistas, somos todos nosotros. Al final, después de la pandemia, hay cambios en los comportamientos de la gente, de todos nosotros, con un mayor aprecio por los recursos naturales, por los espacios abiertos, por la no masificación, por recuperar el contacto con la naturaleza. En definitiva, la sostenibilidad ha ganado fuerza, ha ganado adeptos. Y si no somos capaces de entender esto y hacer una apuesta definitiva por la aplicación de la economía circular, habremos desaprovechado otro tren que pasa. Estamos en pañales. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedo? Hola, primero, me ha encantado que exponga en este foro este tipo de problemas y cómo se están intentando abordar, resolverlos y efectivamente el enlazar lo que es el turismo con la economía circular, pues la verdad es que es bastante interesante y creo que necesario y va a ser muy útil. Me ha llamado mucho la atención Orbis. Me imagino que del resto que no hemos escuchado a lo mejor algunos detalles, a lo mejor también me llamaría la atención. Pero sobre todo porque está enfocado desde el punto de vista de, digo yo, no sé, creo que es la intención, ¿no? De hacerle ver a esa empresa pues cuántos residuos está generando y cómo puede irlos reduciendo y además incluso en cierto modo le sirve como para saber pues qué tipo de productos tienen que presentar y cuáles no. Eso yo creo que se debería aplicar incluso a nivel de cualquier hogar, porque parece que no somos conscientes de lo que estamos siempre consumiendo, de lo que consumimos de más y que realmente no nos correspondería y de lo que encima pues lo que hacemos es tirarlo, ¿no? Tirarlo en definitiva. Entonces, no sé si esa empresa tiene pensado el poder trasladar todo ese sistema a lo que podría ser a nivel hogar, que creo que sería muy interesante, porque se habla siempre de mejoras en el campo para producir más, se habla en la empresa para producir más y más barato, etcétera. Pero nunca se aborda y realmente lo que tenemos que hacer es mirarnos en un espejo de lo que realmente consumimos, que consumimos muchísimo. A lo mejor tenemos que plantearnos reducir en prácticamente todo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, ese ejemplo sirve en cierto modo para que podamos ver cuantitativamente que efectivamente y nos lleva a esa concienciación. No sé, la pregunta en definitiva es si realmente ha pensado esa empresa, si conoce algo relacionado con enfocarlo allá a nivel de hogar, digamos. Yo no podría describir mejor que usted cuál es la intención que está detrás de todo esto, ¿no? Lo que he podido leer en relación con esta empresa pues no va en esa dirección. Es decir, por lo menos su foco
hasta ahora. Es una empresa muy joven, como todas las startups. Su foco está en ayudar a los establecimientos de restauración a mejorar su gestión, a minimizar los residuos, a ahorrar costes, porque también eso va a la cuenta de resultados y la inversión que tienen que realizar en todo este equipamiento pues se puede recuperar en un tiempo, en una serie de años relativamente corto. Pero bueno, dar ese salto a la población residente, a todos nosotros en general, yo creo que ahí, más allá de lo que alguna empresa pueda hacer, que quizás también es una tarea probablemente de las administraciones públicas, ¿no? Y estaría dentro de ese concepto de hacer pedagogía, de sensibilizarnos a todos nosotros acerca de la problemática que está detrás y cambiar comportamientos. Sabemos que eso es un proceso que lleva tiempo y por eso antes insistía en la importancia de la reeducación, ¿no? Al final tenemos que entrar, yo creo, en ese proceso de cambiar ciertos hábitos para poder crear un entorno mucho más sostenible. Dentro de los patrones de la economía circular, probablemente, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, estoy modestamente trabajando con un destino turístico de la provincia y bueno, creo que lo han empezado a entender, por lo menos los técnicos seguro, lo han empezado a entender, que hay que trabajar con las empresas, que hay que trabajar con los turistas, pero que también hay que trabajar con los residentes y que solo así podrán avanzar de manera más sólida hacia esos objetivos de sostenibilidad que se plantean, ¿no? Muchas gracias. A usted. Bien, pues, sí, muy corto. Bueno, pues, Una breve. rápidamente, Alfonso. Yo no conocía mucho la economía circular y he estado así, mientras te escuchaba y demás y buscando, veo que la economía circular y la economía colaborativa van muy de la mano. Incluso ahora mismo me cuesta incluso hasta diferenciarlas. No sé muy bien. Bueno, digamos que esa colaboración es la que te permite avanzar en esa circularidad que se pretende, ¿no? La colaboración entre empresas, sea del mismo sector o de otros sectores, permite avanzar mucho más rápido dentro de esa circularidad que se pretende para alargar la vida útil de los materiales, para, bueno, todo lo que son los principios, las famosas R's de la economía circular, ¿no? Digamos que uno te lleva a la otra, una refuerza a la otra. Vale, perfecto, déjame eso. Gracias. Pues muchas gracias por su ponencia, doctor Alfonso. Espero que tengamos aquí su presencia en próxima Design City. Muchas gracias.